días, hermanos. Quiero, en nombre de todos los sacerdotes, párrocos y vicarios de la Vicaría San Martín de Porres, a la que todos pertenecemos, agradecerles por haber aceptado la invitación a participar de esta última jornada formativa del año, organizada a nivel vicarial y, por supuesto, dirigida a todas las parroquias, o por lo menos a algunos representantes de las parroquias que conformamos esta vicaría. El tema que nos va a ocupar a lo largo de toda la mañana, pero que vamos a dividir en dos momentos, tiene que ver con la doctrina social de la Iglesia. Quiero decirles que se trata de un tema verdaderamente amplio, se trata de un tema verdaderamente profundo. Nosotros no vamos a poder agotarlo en tan poco tiempo, sobre todo porque la doctrina social, sus bases están incluso en el Antiguo Testamento. Entonces hay mucho tiempo que ha pasado y que las experiencias del antiguo pueblo de Israel, las experiencias de los cristianos ya con la resurrección de Jesucristo, fueron poniendo las bases para entender y poder vivir un cristianismo según el corazón de Jesús, y eso tiene que ver con una cierta sensibilidad hacia la realidad. Por tanto, lo que vamos a hacer en esta jornada de la mañana es apenas a introducirlos en el tema de la doctrina social de la Iglesia. La otra cosa que yo creo que es importante que destaquemos es que nuestra diócesis, que hace un par de años atrás dio a luz, como una mujer da a luz, pues nuestra diócesis dio a luz a un proyecto de planificación pastoral. Es decir, la diócesis tiene una visión pastoral que quisiera cumplir, y uno de los temas que este plan pastoral contempla y que tiene el deseo de que las parroquias lo profundicen es el tema de la doctrina social de la Iglesia. Uno de los más estériles. Entonces, la diócesis tiene el deseo y tiene la firme convicción de que el tema de la doctrina social de la Iglesia tiene que formar parte de la formación y la visión de todos los que formamos parte de esta diócesis. Y como se trata de una necesidad y de un deseo que plantea la diócesis, entonces quiere decir que en las parroquias también hay que hacer una reflexión sobre esto. Pero el tema de la doctrina social de la Iglesia no siempre es comprendido, por lo menos correctamente. Quizás está muy fuerte. Uno, dos. Para mí que le baje todavía un poquito. Voy a intentar más bien elevar un poco la voz para que no haya interrupción, este chillido que hace cuando hay mucho volumen. Bien. Como sucede con otros temas que tienen que ver con la fe y que tienen que ver con la Iglesia, no todos lo entendemos igual. Sobre el mismo punto, a veces hay 2, 3, 4 puntos de vista. Por eso, en esta formación vamos a tratar de que todos tengamos una visión más unificada, una visión más comunitaria, una visión más común de un tema que en más de algún momento pudo haber provocado división de pensamiento. Y la división no forma parte de la vivencia de la Iglesia. Como Iglesia estamos más bien llamados a vivir en comunión. Entonces hay que poner las cosas en su lugar, hay que poner las cartas sobre la mesa en diferentes temas. Uno de ellos es la doctrina social de la Iglesia. Y lo que yo voy a hacer en estos próximos minutos es solamente hacer una introducción. No voy a hablar directamente de la doctrina social de la Iglesia, sino que voy a intentar estimular la atención de ustedes y la reflexión para que veamos que la doctrina social de la Iglesia como tal tiene sus antecedentes. No nace de la noche a la mañana. No es que un papa anoche soñó que tenía que escribir una encíclica social y ya el día siguiente se pone a escribir. No es esto. Forma parte de una sensibilidad a lo largo de toda la vida de la Iglesia
que llegado a cierto momento provoca que alguien se ponga a escribir y que se diseñen, que se identifiquen principios sociales bien definidos para poder interpretar la realidad y para que la fe que nosotros profesamos sea una fe encarnada en la realidad, encarnada en nuestra historia. Al final ustedes me dirán si logro cumplir lo que estoy diciendo en este momento. Por eso mejor comencemos nuestra exposición. Tenemos esta fotografía que ya de por sí es sugerente, ya es sugerente, porque ¿qué tenemos aquí? ¿Quiénes están ahí? ¿La selecta? ¿Verdad? No, la selecta del Vaticano, la selecta de la Iglesia, pues más o menos, ¿verdad? Como ustedes pueden darse cuenta, son un conjunto de papas, desde el más reciente, que es el Papa Francisco, hasta el Papa que escribe la primera encíclica social, que para ser honesto no lo logro reconocer entre estos tres, pero se llama León XIII, o fue su nombre con el cual se identificó en la Iglesia. Fue el primer Papa, estamos hablando de finales del siglo XVIII, que escribió la primera encíclica formalmente hablando. Entonces quiere decir que la doctrina social nace con el Papa cuando escribe esa encíclica. Formalmente podríamos decir que sí, en cuanto a que salió un documento, pero a nivel de inspiración no, eso se remonta prácticamente a toda la historia de la Iglesia, y de eso vamos a hablar nosotros en los próximos minutos. Ahí les dejo de tarea después, porque este material se le va a entregar a los que están participando para que hagan el ejercicio de identificar quién es quién. Algunos han pasado por nuestra historia, como el Papa Francisco, el Papa Benedicto, el Papa Juan Pablo II, el Papa Pablo VI, Juan Pablo I. Bueno, de todos esos los hemos conocido porque edad hemos tenido para conocerlos. Pues no sé si será fíjate, no. Este. Este es Pablo VI. Este debe ser el que no se ve, por lo identificábamos. El mechoncito lo delata. León XIII. Bien. Aquí tenemos un personaje que en el mundo latinoamericano es bien conocido. Puede ser que nosotros no lo conozcamos, pero también sería interesante que a partir de ahora nosotros lo conozcamos. Este es un obispo famoso en Brasil porque es de origen brasileño, pero ya murió recientemente, podríamos decir. Este obispo realizó y vivió su ministerio episcopal con una fuerte sensibilidad social y una fuerte sensibilidad hacia los pobres. Y cuando la sensibilidad es fuerte, te lleva a hablar. Si tú estás enamorado de la que ahora es tu esposa, pero cuando se conocieron estaban tan enamorados que te llevó a hablarle. O bien el hombre le habló a ella o ella le habló a él, ¿verdad? Y le expresó lo que tenía por dentro. Eso pasa cuando uno está enamorado. Entonces, evidentemente, un obispo enamorado del Señor, enamorado de su iglesia y enamorado de su ministerio pastoral, lo llevó a decir cosas muy interesantes. Aquí tenemos una de sus frases más famosas y más célebres, es decir, más importantes. Sé que no todos pueden leerlo porque la letra está pequeña, pero lo voy a leer por todos. Dice así: y a partir de este momento, hermanos, hay que comenzar ya a reflexionar. Vean ustedes si lo que dijo este obispo suscita interés, o no es así, o me siento identificado. Comencemos a hacer una reflexión. Dijo Monseñor Helder Cámara, así se llamaba: cuando doy comida a los pobres, me llaman santo. Y cuando pregunto por qué no tienen comida, me llaman comunista.
como que si preguntar las causas es cosa de comunistas y como que hacer la caridad sí es cosa de cristianos. Entonces él dijo esto una vez y la frase quedó para siempre y quedó para esta ocasión en donde estamos tomando esta frase como punto de partida para que le entremos a la reflexión sobre el tema de la doctrina social de la Iglesia. Aquí abajo tengo una cita de una revista que la leí cuando yo estaba joven como ustedes, allá por 1995, que fue mi último año de teología. De hecho, ese año me ordenaron. Entonces, leyendo, seguramente por alguna tarea que nos habían dejado, me encontré una revista de la cual saqué esta frase y yo dije, esta frase me va a servir quién sabe para cuántas veces. Y ahora es una de esas veces. Está tomada de la revista de la Juventud Estudiantil Católica que se publicaba en la ciudad de Quito, Ecuador. Y esto fue publicado en 1995. ¿Qué dice esta frase? Se la voy a leer para que la meditemos. Si ustedes hablan de los pobres, encontrarán enseguida quienes los califican de sensibles y generosos. Pero si hablan de las causas de la pobreza, la gente dirá, pero esto lo dice un cristiano, ¿no es este más bien un lenguaje político? Es el cuestionamiento que en algún momento alguien o algunos se hicieron respecto al tema social. Entonces, si hablamos de pobres, este hombre es un santo. Pero si preguntamos por qué hay pobreza, por qué hay desigualdad, por qué hay acaparamiento de riqueza, porque hay poder económico, porque hay poder político, y más de alguno debe pensar, no, por ahí no me meto, porque esto ya es lenguaje político. Nosotros como hombres y mujeres de fe tenemos que regresar al templo y rezarle a la Virgen de Guadalupe y hacer adoraciones eucarísticas. Entonces, más de alguno puede estar fijo en esa mirada y en esa forma de pensar. Bien, esto nos sirve como puerta de entrada. Es como que hubiéramos abierto esa puerta. Ahora vamos a entrar más de lleno a los antecedentes de la doctrina social de la Iglesia. Si ustedes observan la vida de los cristianos o del cristianismo, podemos hacer un poco de memoria desde cuando nosotros ya tenemos uso de razón o ya entramos de lleno en el mundo de la Iglesia. Lo más seguro es que ustedes han de haber identificado diferentes tipos de pensamientos sobre lo mismo, es decir, sobre la misma fe. Por ejemplo, hay cristianos que creen que seguir a Jesucristo implica escaparse del mundo, en el sentido pues que ya no voy a escuchar más música mundana, no más los Bukis, no más los Tigres del Norte, no sé, ¿quién más? Cornelio Reina. Hay gente que piensa así y que Dios guarde sintonizar una canción de las que antes escuchábamos, aunque fueran buenas y aunque tuvieran un mensaje que no es ofensivo con los valores y mucho menos ofensivo con los valores cristianos. Pero como ya yo me metí con Dios, ya yo me convertí, entonces nada de mundano. Hay gente que no ve televisión para nada, no escucha música para nada, es decir, algo por el estilo. Incluso se nos mete entre nuestro vocabulario algunas expresiones que son cuestionables. Por ejemplo, cuando yo era del mundo, que es una expresión que le hemos escuchado un poco más en el ambiente evangélico, pero que también se ha metido en el mundo católico. Cuando yo era del mundo, y yo digo, ¿y ahora de dónde eres? De Marte, de Júpiter, de Plutón, ¿de dónde? De la Luna. ¿De dónde somos ahora? Por supuesto que uno puede entender por dónde anda esto, ¿de acuerdo? Pero más bien yo hago la llamada de atención para que lo más posible, cualquier cosa que digamos, tengamos en cuenta si va a ser bien entendido o qué estoy dando a entender con esa expresión. Pero la expresión está ahí cuando yo era del mundo.
En otros tiempos se pensaba que para vivir radicalmente la fe, pues me ausentaba del mundo y me iba del caserío, me iba de donde estaba mucha gente viviendo y mejor me voy a vivir a una cueva, a vivir de agua y de pan y de la caridad de las personas, ¿verdad? Cuando se revisa la historia de la Iglesia, hay una época muy fuerte en donde se pensaba que para vivir radicalmente la fe, mejor me voy a ausentar. Entonces a eso se le llamaba como fuga del mundo, retirarme del mundo e irme a un mundo un poco más pequeño. Aquí la fotografía, no sé si la logran identificar, pero digamos que este hombre es cristiano, pero aquí hay un pordiosero, hay una persona que está pidiendo limosna y está tirada en la calle. La misma visión de las cosas que a veces tenemos nos hace retirar la mirada de la realidad que está a mi alrededor. Y yo quise encontrar, pero no lo logré, cómo habría querido encontrar una fotografía en donde esta misma persona fuera con un rosario en la mano, rezando, pero dándole la espalda a una realidad que está a mis pies. Esta es una manera de vivir la fe. Estamos nosotros ahí, ustedes hacen su propia reflexión. Otros cristianos, en cambio, se encuentran tan a gusto en el mundo que se han instalado en él de manera formidable. Y a veces incluso las cosas de fe pasan a un segundo plano. El domingo pasado, que fue la final de fútbol, del fútbol nacional, y que la final fue entre FAS y Jocoro, un amigo mío me había contado 2 semanas antes, fíjense que con mi movimiento vamos a hacer un retiro, estamos bien entusiasmados y es para tal fecha, que fue la fecha del domingo anterior. Hace 8 días me lo encontré y le digo, ¿y qué pasó con el retiro? ¿Cómo le fue? No lo hicimos, me dice. ¿Cómo que no lo hicieron? ¿Qué pasó? Se pusieron de acuerdo porque, según él no estuvo en esa discusión, tampoco habría estado de acuerdo con la resolución, pero se pusieron de acuerdo para posponer el retiro y poder ir al estadio a ver el partido. El punto es este, que el partido fue la tarde, pero en la mañana habían alquilado un microbús para irse desde temprano al estadio. No se ve que la iglesia lleguen con 2, 4, 5, 6 horas de anticipación, llegan a media misa. Y las excusas son es que no hay transporte, pero para ir al estadio nos rebuscamos y pagamos un transporte. Y estas personas también se hacen llamar cristianas, y no les van a decir no soy cristiano, no soy católico, no con sus palabras, pero sus actitudes dan la impresión que están muy lejos de lo que están confesando. Este, por tanto, es el otro extremo de cristianos que vemos hoy en día. En cambio, la fe cristiana que nosotros intentamos vivir, que intentamos profesar, que intentamos también enseñar, que intentamos compartir, sigue un camino que no es ni este ni este. Porque la fe cristiana, recordando el misterio de la encarnación, que ya próximamente con la Navidad lo vamos a recordar, opta por un camino muy distinto. Opta por el camino de estar en este mundo, en esta historia, pero con criterios evangélicos. ¿De acuerdo? Entonces puede ser que antes de que yo me convirtiera, tragaba cualquier tipo de canción y cualquier tipo de música. Y tal vez entre más machista, mejor. Pero ahora que soy cristiano, no es que le voy a dar la espalda a la música que se escuche en la radio. Pero ¿qué podría suceder? Voy a hacer una mejor selección de la música que voy a escuchar. Toda aquella que hable contra la mujer o contra el hombre, rata de 2 patas y cosas por el estilo, ¿verdad? Entonces, si yo siento que me ofende en mis principios porque no estoy de acuerdo con esa visión y que te voy a ir a buscar cuando estás casándote y que le la disparó y cayó en sus brazos, cosas por el estilo, que me fui a emborrachar y que quebré la botella y se la metí al otro porque tengo celos, vaya, esas cosas como que no van con los valores cristianos. Entonces uno puede hacer una
elección de cosas que formarán parte de nuestra vida y que están en nuestro alrededor, pero yo tengo ahora un criterio cristiano y puedo hacer una mejor selección de canciones, de comidas, de ropa, de modas, de amigos, incluso movidos por la fe. Aquí, por ejemplo, la fotografía que no se ve muy bien, pero es una religiosa que no está en su convento, rezando, como antiguamente, sino que en su condición de religiosa, incluso con su hábito que muestra que es religiosa, aquí está en la calle conversando con unos niños africanos que lo más seguro es que son muy, pero muy pobres, pero ahí está ella, desde la fe, en esa realidad, intentando cambiar esa realidad, pero con valores cristianos. Aquí tenemos, por tanto, 3 maneras de ver las cosas. ¿Por cuál nos vamos a decidir? Continuemos con nuestra formación. En la Biblia, y por eso la Sagrada Escritura es bueno que la conozcamos, es bueno que tengamos una visión general de ella, y también es bueno que tengamos un cierto dominio de la Escritura, porque ser cristiano o haberme convertido a la fe no es que antes tomaba y ahora ya no tomo. Qué bueno. Pero después de eso hay muchas otras cosas que hay que cambiar, hermanos. Hay muchas otras cosas que hay que cambiar. No tenías hábito de lectura en general, ahora te haría bien volver a retomar alguna cosa, el periódico, algo que esté en tus manos, pero particularmente la Escritura. En ese sentido, creo que nuestros hermanos evangélicos nos llevan una tremenda ventaja. No quiero hablar de cómo la interpretan, pero sí quiero hablar de que hay gente que no leía ni escribía, pero movido por su fe, ahora quiere leer. ¿Para qué? Quiere aprender a leer. ¿Para qué? Para leer la Escritura. Y eso a veces no se ve mucho entre los católicos. En la Sagrada Escritura nosotros encontramos diferentes pasajes en donde vemos claramente cómo Dios interviene en la historia que está tocando de cerca la vida de un grupo de personas o de una persona en particular. Hay muchos pasajes. Yo he escogido 3 solamente para ejemplificar. Por ejemplo, en Éxodo 23:15 y los versículos siguientes encontramos cómo los israelitas conmemoraban la salida de Egipto y lo compartían y lo hablaban y no se cansaban de decirlo y lo comunicaban a sus hijos y de generación en generación. Cuando Jesús entra triunfante en Jerusalén y le dice a sus apóstoles que vayan a prepararme la cena, era la cena que conmemoraba la salida de los israelitas de la opresión de los egipcios. ¿Y por qué Dios decidió sacarlo de Egipto? ¿Porque no le gustaba? ¿Porque muy feíto el lugar? No, las razones las pone la Escritura. Estaban bajo un tremendo yugo, los estaban tratando peor que esclavos. Los israelitas temerosos, y los egipcios, temerosos de que los israelitas se multiplicaran y lo dominaran, les comenzaron a quitar los varoncitos que iban naciendo. Así comienza la historia de Moisés, que no crece con su madre porque se lo quitan, porque es varoncito y se puede hacer guerrero más adelante y puede volverse contra nosotros. Pensaron, así es que agarremos los niños chiquitos y matémoslos. Y no voy a contar tampoco la historia de Moisés porque no viene el caso en este momento. Pero los israelitas conmemoraban y hablaban de esto constantemente. Entonces hablaban de un acontecimiento histórico. Vivían en la opresión bajo el yugo de los egipcios y el Señor los libera. Luego, por ejemplo, ya en el libro de Levítico, que es el libro que está más adelante del Éxodo, aquí recordaron el tiempo que pasaron en el desierto, porque una vez que salieron de Egipto, pues pasaron 40 años deambulando por el desierto y lo contaban. Y nosotros sabemos que muchas cosas pasaron en el desierto. Fue algo, por tanto, que tocó directamente la vida de ellos, pero ellos lo comentaban y lo compartían constantemente. Y luego,
Recordaron, por ejemplo, la donación de la ley que le fue dada a Moisés y que Moisés luego se la dio al pueblo israelita. Para ellos fue tan importante ese momento que lo recordaron y hasta lo dejaron por escrito. Lo que quiero decir con todo esto es que cuando Dios interviene en esta historia. O sea, no sé yo de que Dios quiera hablarle a alguien o a un pueblo, pero como no lo quiere hacer dentro de esta historia, se lo llevó para la luna y allá les habló y luego lo devolvió. Vaya, esto no lo sé. Cuando el Señor se hace presente en la vida de las personas, lo hace aquí, en esta historia, no al margen de ella. Esta es la idea más importante que yo quiero que nos quede clara, que cuando Dios interviene en esta historia, en la que estamos viviendo en este momento, por ejemplo, o en la que vivieron los israelitas en aquel entonces, no fuera de ella, ¿de acuerdo? Por eso, con todo este panorama que hemos hecho, yo esperaría que fácilmente salte a la vista que ya no estamos obligados a imaginar la salvación como una huida de la historia. Si quieren, todos podemos irnos, todo este grupo podemos irnos. Aquí en este país abundan los cerros, tal vez no son cerros que estén despoblados, pero bien podríamos comprar un cerro, le ponemos un cerco y aquí no entra nadie porque aquí vamos a estar solo nosotros, que no nos moleste porque queremos vivir plenamente la fe. Si quieren lo podemos hacer. Pero con todo este panorama que les he planteado, no va por ahí la fe, no va por ahí. Hoy no podemos nosotros pretender vivir la fe profundamente y de manera genuina y tener que pensar que me tengo que escapar de la historia y del mundo para poderla vivir de esa manera. Porque la salvación que Dios nos ofrece no se da fuera de la historia, sino que se da en cada uno de los acontecimientos que forman parte de nuestra historia. El problema es que a nosotros nos cuesta relacionar una cosa con otra. Entonces hemos tenido terremotos tremendos, pero ¿qué reflexión de fe hacemos? Hemos tenido guerra civil, pero ¿qué reflexión teológica hemos hecho? Hemos tenido recientemente la pandemia, pero ¿qué reflexión teológica hemos hecho? Seriamente. Estamos ahora en este régimen de excepción, en donde algunos están muy felices, pero otros no están muy felices. Y pueden ser ambas personas creyentes y católicas. Entonces, ¿qué reflexión tendríamos que hacer? Hoy estoy con este párroco. ¿Y qué reflexión teológica debería hacer? Hoy no vino otro párroco. ¿Y qué reflexión teológica deberíamos hacer? Hoy se renovó la vicaría. Bueno, ¿y esto qué reflexión teológica me llevaría a hacer? Perdí todos los cultivos y estoy en la quiebra, que no es una cosa tan buena que digamos, pero ¿a qué reflexión teológica me lleva esto? Porque estas cosas van a pasar aquí, en este mundo y en mi vida, que está inserta en una realidad muy concreta. La realidad de esta vicaría no es igual a la realidad de las vicarías de la ciudad de Santa Ana. Yo de ahí vengo y les puedo asegurar que es muy distinta. Entonces Dios, ¿qué nos querrá decir? Y a mí, ¿qué me quiere decir? Que me ha hecho pasar de allá para acá. Yo debería hacer una reflexión de cara a Dios. Entonces, ya no tenemos que pensar que para salvarnos no tenemos que fugar del mundo, no tenemos que olvidar del mundo, sino que tenemos que tomar en cuenta que este mundo necesita ser transformado. ¿O le gusta cómo está? ¿Estamos bien como estamos? Y aunque nosotros vayamos experimentando progresos de cualquier tipo, siempre se puede hacer más, ¿de acuerdo? Pues esa transformación a la que estamos llamados la vamos a realizar no despreciando lo que pasa en este mundo, sino que asumiéndolo y ahora con los criterios del Evangelio. Antes queríamos cambiar la situación social con pistolas y con ametralladoras. Pues hoy parece que eso ya ha pasado de moda. Hoy tenemos nosotros otra manera de transformar.
con mi palabra, con mi testimonio, con un buen juicio, con buen pensamiento, y esto como que vale más la pena. Y por eso pongo aquí la figura de Monseñor Romero, porque no es el único ejemplo, pero es el ejemplo más claro que tenemos nosotros los salvadoreños de lo que significa buscar la salvación y buscar la voluntad de Dios en la realidad en la cual nosotros estamos. Quiero que sepan que los asesinos de Monseñor Romero eran católicos y de misa y comulgaban, pero con una visión de las cosas distinta a la que estamos planteando y a la que es revelada por la tradición y por la revelación bíblica. Entonces esto es tremendo porque cuando me mata un enemigo, no digo que esté bien, pero es más entendible. Pero cuando me mata uno de mi propio grupo, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Entonces Monseñor creía en Cristo resucitado, y los que lo mataron, pues dijeron que también creían en Cristo resucitado, pero de otra manera. ¿De acuerdo? Y por eso les dejo a ustedes esta imagen de Monseñor Romero, como ustedes se dan cuenta, en medio de gente sencilla. No está en una adoración eucarística, no digo que esté mal, no está celebrando la Eucaristía, no digo que esté mal, pero era un hombre que también buscaba tiempo para estar con la gente común y corriente, la gente sencilla, como probablemente también lo hacemos nosotros. La historia de la Iglesia, mis hermanos, desde el principio ha estado marcada por esta sensibilidad hacia las cosas temporales y hacia las realidades de nuestra historia. Entonces, voy a presentarles un par de ejemplos, solo un par de ejemplos, en diferentes momentos históricos, para que ustedes se den cuenta de que la sensibilidad del cristiano ha estado presente siempre. Porque si nuestro fundador fue un hombre sensible, porque no tendríamos que ser sensibles los que lo seguimos, si es nuestro maestro. Entonces, un par de ejemplos para que veamos. Hablar de San Pedro el Colector y hablar de San Serapión, nos hagan reír, ¿no? Hablar de San Pedro el Colector y San Serapión es quizás hablar de los primeros 6 siglos de la historia de la Iglesia, o sea, los inicios de la Iglesia. Pero ¿qué pasó con estos dos hombres que ahora los traemos como ejemplo? Resulta que San Pedro el Colector mandó a su tesorero que lo vendiera a él. Es como que el padre fuera mi tesorero y le dijo: mira, vendeme a mí, vendeme. Y con el dinero que te dé, dáselo a los pobres para que puedan comer. Eso no lo hace cualquiera. Pero ¿cuál es el mensaje aquí? Un hombre muy sensible a la pobreza de su tiempo, y no pudiendo hacer otra cosa, prefirió renunciar a su libertad, quedar como esclavo, antes se podía eso, y con el dinero que la gente pobre coma. ¿Pueden ustedes calificar a este hombre de insensible, de indiferente? Quizás nosotros somos los insensibles e indiferentes, pero no San Pedro el Colector. San Serapión, él se entregó a una mujer pobre, que lo vendió a unos griegos para que se lo llevaran de esclavo, y de igual manera lo que dieran por dinero por él, que le sirviera a la mujer y sus necesidades cotidianas. Bien, tenemos 2 ejemplos de personas que se vendieron a sí mismos para que el dinero que dieran por su venta o su compra sirviera para sanar necesidades de los pobres. En el siglo XIV y siglo XV, ahora estamos en el siglo XXI, en el siglo XIV y siglo XV, la Iglesia en ese tiempo ya había construido una red de hospitales y hospicios que cubrían casi todas las ciudades y pueblos importantes de Europa. Europa es un continente grande. Pues ya en ese tiempo la Iglesia había fundado suficientes hospitales y hospicios para niños huérfanos, que ya estaban presentes en las grandes ciudades de Europa.
para salirle al paso a esa realidad. ¿Nos toca a nosotros ser médicos? Por oficio no, pero por vocación sí, por fe sí. Nos toca hacer muchas cosas. Entonces la iglesia, al ver que en ese tiempo había escasez de hospitales y de hospicios, pues dijo, no podemos quedarnos con los brazos cruzados, fundemos hospitales y fundemos hospicios. Y que las personas que trabajen en esos hospitales y hospicios tengan la suficiente sensibilidad para tratar bien a la gente. Aquí hay hospitales muy buenos y buen equipo, pero ¿cómo te tratan? ¿Cómo nos tratan? No muy bien, ¿verdad? Pues la iglesia quiso que tengan buen servicio y buena atención. Pues la iglesia le quiso salir al paso a esa situación. Solo las leproserías, es decir, los lugares para atender leprosos. Nosotros, como no tenemos la lepra en nuestro contexto, por lo menos no tan difundida como en otros tiempos, nos cuesta entender. Pero solo las leproserías pasaban de 30.000 en el siglo XIII, todavía antes de estas fechas de referencia que hemos puesto. Sigamos. San Juan de Dios, ¿cómo se llama el hospital de Santa Ana? San Juan de Dios, en honor a San Juan de Dios. ¿Y quién fue San Juan de Dios? Bueno, San Juan de Dios fue un santo que se dedicó a recoger personas que apestaban por las calles. Y si apestaban por las calles era porque nadie se hacía cargo de ellas y no tenían las condiciones para poder vivir sanamente. Lo más seguro es que muchos lo despreciaban, seguramente algunos católicos incluidos. Pero San Juan de Dios dijo, no me siento muy buen católico, muy buen cristiano, despreciando a esta gente que nadie quiere, pues yo lo voy a recoger. Y entonces así surge la figura de San Juan de Dios. El padre Damián, este fue famoso porque fundó unas leproserías, es decir, lugares para atender leprosos en la isla de Molokai, en Hawái. Algún día vamos a ir a conocer Molokai, a Hawái. Allí él tenía diferentes ambientes para la atención de leprosos. Él mismo también los atendía. Y curiosamente, ¿te acuerdas cuando vimos esto allá en la Barbonera? Curiosamente el padre Damián murió de lepra. Se le pegó la lepra atendiendo a los leprosos de su tiempo. Más adelante surgen dos personajes interesantes, José de Calasanz y Juan Bosco, que ante la necesidad de educación académica y de educación en la fe en su tiempo, no pudieron quedarse de brazos cruzados y dijeron, vamos a ver cómo hacemos y fundamos lugares para atender educativamente a los jóvenes, sobre todo los más pobres y los que estaban más en situación de vulnerabilidad. Y sin un centavo en la bolsa, comenzaron a ver qué hacían e hicieron muchas cosas. Entonces, esto solamente es para decirles que de Jesucristo para acá sí ha habido grandes ejemplos de cómo los católicos hemos tenido esa sensibilidad hacia las situaciones que están a nuestro alrededor.